La resistencia a la insulina es como un pasito antes de que nos diagnostiquen diabetes tipo 2. Es como que si yo le digo a mis pacientes que es el primo hermano de la diabetes. No, o sea, el paciente o la paciente no es propiamente diabética, pero sí hay un componente de diabetes. Claro. Visto médicamente, la resistencia a la insulina viene cuando hay una sobreproducción, tal vez más bien una ingesta alta de glucosa, o hay un excedente de glucosa en sangre y no alcanza la insulina a hacer la función que tiene, ¿no? A metabolizar esa glucosa. Si ya tenemos previamente un diagnóstico o sospecha de resistencia a la insulina, puede ser, en primera, podemos subir de peso. Y viene también un cambio hormonal, porque muchas veces en mujeres podemos tener síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina. O sea, va de la mano con muchas patologías que también tenemos que tener en cuenta para saber cómo atacar el problema, porque a lo mejor podemos tener una dieta, un plan de alimentación impecable, ¿no? Y algo no está pasando. Y yo también creo que mucho es emocional, ¿no? ¿Qué me quiere decir, por ejemplo, la diabetes, o qué me quiere decir la resistencia a la insulina? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando realmente emocionalmente, hasta en el estrés, ¿no? O sea, nuestro cuerpo también reacciona a ciertos estímulos o al estrés, y tiene que ver con la insulina y la glucosa también. Entonces, yo siento que es como todo, o sea, es algo integral, ¿no? No podemos dejar al lado la parte de la nutrición, la parte médica, la parte deportiva. O sea, es un combo, todo tiene que ir de manera integral, hasta en el tema de salud mental. Tengo bien plantado que la nutrición a mí me llevó a salir de muchos estados emocionales y de salud, que pues hoy hace la diferencia, ¿no? Porque hay niñas o hay mujeres de mi edad que pues la verdad ya se ven como con otros problemas, ¿no? Colitis, gastritis, estreñimiento crónico, o sea, cosas que no deberían de pasar. Ovario poliquístico, resistencia a la insulina, hay unas que ya están diagnosticadas ahorita con diabetes, o sea, cosas que dices, no debería de pasar si nosotros entendiéramos realmente el arte de la alimentación. Y no necesitas ser nutriólogo para saber que un exceso te va a llevar vas a tener una consecuencia, y se llama elección también. Tú vas al súper y vas con hambre y se te antoja todo, y entonces empiezas que la galleta, que no sé qué, pero cuando tú realmente eres consciente de la alimentación y de lo que te llevas, es cierto, cuando qué gasolina o qué alimento le quieres echar al cuerpo. Somos el resultado de lo que comemos, ¿no? Yo ahorita sí le invierto a lo que es mi salud. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo quiero vivir lo que tenga que vivir. O sea, ya no nos vayamos a 100 años, 70, lo que tenga que vivir, que lo viva de la mejor manera, que tenga calidad de vida. Porque ¿para qué quieres llegar a los 70, 80 años con a lo mejor ya un pie diabético, ¿no? Cosas que sí pasan, y la gente no está teniendo esa conciencia de que sí pasa. O sea, una vez que nos diagnostican diabetes, por ejemplo, si no tenemos el tratamiento adecuado, pues va a repercutir en los riñones, ¿no? En corto, en largo plazo. Y entonces es como el cuidador, o sea, y es diálisis, hemodiálisis, o sea, es una cadena de cosas que de repente se te detonan y ya no sabes ni cómo pararlas, simplemente porque a lo mejor en su momento, no tenemos políticas de salud. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero también nosotros tenemos que poner ese granito para decir, ok, si no la tenemos aquí, ¿nosotros qué vamos a hacer? O vamos a hacer del montón, ¿no? Entonces le paso a lo normal y no me cuido. O sea, ahí sí es un tema de elección también y de conciencia. Y los que tienen familia también es como de, oye, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? Son una esponja, ¿no? O de repente me ha tocado ver mamás que con tal de que se cae el niño porque está haciendo una pataleta, exacto. Pero pues yo siempre les digo, hay una regla de oro, el niño no se muere de hambre, ¿no? Y juegan a ver quién puede más, ¿no? Y luego también entra la parte emocional, que pues la alimentación no solo es fisiológica, también es social, cultural. Entonces se vuelve como es un placer. Es un placer. Dentro de ese placer nosotros podemos encontrar la mejor manera para comer. Y ok, si el chayote malamente, ¿no?, está en 120 pesos el kilo, pues bueno, no comemos chayote. Claro, cosa. Vemos una opción igual de buena para nuestra salud y que tenga todas las vitaminas, todos los minerales, que no necesitamos ni siquiera el aporte extra, porque mucha gente, oye Dani, si tomo vitaminas, minerales, yo, ¿para qué? O sea, con una buena alimentación que incluya frutas y verduras de temporada, vámonos a los mercados, o sea, hagamos esas prácticas, o hay muchos días que el súper pues está más barato, ¿no? Podemos empezar a hacer como ese tipo de prácticas, pero todo lo queremos rápido, fácil, rico, y que no nos quite como mucho tiempo, ¿no? Hay que hacernos como ese hábito. Lo mismo te tardas a lo mejor
en calentar esto que 2 minutos más para que hagas unos huevitos, ¿no? Porque luego la gente también suple las comidas con una malteada. Sí, claro. ¿No? O sea, quieren algo rápido, algo, a ver, espérame, vamos a concientizarnos y vamos a comer mejor para que todo tu sistema y todo desde la parte de salud emocional, que tampoco le estamos dando como mucho peso, atención, ¿no? El que tú manejes buena calidad de músculo es hablar de longevidad en la vida. Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes buena calidad de músculo en base a que ahora sí que es tirar el anzuelo y ir sacando todos los conocimientos. En que estás teniendo buena actividad física. Tienes buena actividad física, retribuye en la calidad de tu hueso. Tienes buena calidad de hueso y buena calidad de músculo, automáticamente va de la mano en que tienes buena nutrición. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra con estudios en métodos de ciencias médicas, certificado por el Consejo de Medicina Legal en Ginecobstetricia y por el Consejo de Ginecología y Obstetricia, con estudios máster en gineco-oncología. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español, y cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores: Alicia Ortiz, psicoterapeuta, especialista en mindfulness; el doctor Ernesto Santillán, médico ortopedista, traumatólogo, también que tiene su sede aquí en el Hospital Español. Y nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcasts, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Síguenos, comparte, danos clic y participa con tus comentarios y escríbenos. Para nosotros es muy importante y nos ayuda mucho con tu participación para que el algoritmo nos recomiende y lleguemos a más personas. Ahora sí, como dices, activa esa campanita. Activa esa campanita. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de resistencia a la insulina, qué es, cómo nos afecta, y para esto tenemos a Daniela Tomás nuevamente. ¡Ey! Encantada. Una invitada de lujo. Que siempre trae buena vibra. Eso. Sí. Y Lo dirás de actitud. chía, pero Sí, ahí es. claro. Y actitud. Ajá. Y bueno, pues antes de entrar en materia y antes de hablar de la resistencia a la insulina, nos están hablando, nos están preguntando de lo del COVID. Que si es cierto, que si no es cierto. En las instituciones, llámese Hospital Español, Ángeles, que es donde yo laboro, de hecho nos han mandado comunicados a todos los médicos que la entrada a las instituciones, la entrada a los hospitales debe ser ya nuevamente con cubrebocas. Así es. Y bueno, pues y eso porque pues es que ha habido un repunte en estos últimos días y va a haber un repunte. Claro. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es no bajar la guardia, seguir cuidándonos, seguir cuidando a nuestros compañeros, a nuestros amigos, ¿sí? A nuestros pacientes, y utilizar algo tan sencillo, algo tan accesible que es El cubrebocas, ¿verdad? Y Úsenlo. las medidas Y las medidas, higiene de manos, antibacterial y el lavado de manos. Y bueno, pues vamos a pasar a lo que nos trae el día de hoy. A lo que nos truje, Chencho. La resistencia a la insulina, un tema también pues que nos han solicitado mucho, y bueno, que tiene muchos recovecos y que bueno, lo vemos tanto ginecólogos como nutriólogos.
Daniela es licenciada en nutrición, tiene también estudios de licenciatura en mercadotecnia, máster en trastornos de la conducta alimentaria, un diplomado en disbiosis intestinal. Bueno, pues seguimos como todos nuestros amplio, claro, invitados. Eso que también información al acceso ya de redes sociales y de San Google. Entonces, San Google. San Google, ¿no? Así, Claro. algo me pasa y voy a San Google y ya checo los síntomas y entonces yo ya me diagnostico, me automedico y entonces se vuelve un caos luego. Y con este tema de la resistencia a la insulina, yo he visto en la consulta que cada vez hay más sospecha de gente con resistencia a la insulina. ¿Pero qué es la resistencia a la insulina? Se produce cuando las células no responden bien a la insulina y no puede ser metabolizada la glucosa en sangre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando comemos, sobre todo una carga de carbohidratos, que es al menos el 70% de todo lo que está en nuestro plano, en nuestra dieta, hay un excedente de glucosa en sangre y la insulina no alcanza a metabolizar la glucosa en sangre. Ahora sí que ya te nos descosiste. Ya te nos descosiste. ¡Quiero hablar! No, más bien preguntar, o sea, a partir de que digamos a nuestros radioescuchas, ¿qué es la insulina? ¿No? Porque estamos hablando de que se genera una resistencia, pero el paso previo es... A ver, claro, ¿de qué se trata, no? ¿De qué la se gente trata? come carbohidratos. Ajá, y se ¿qué libera hace la insulina? ¿De dónde se libera? surge? Del páncreas. El páncreas libera la insulina. Las células beta. Con la función Exacto. La función hace, segrega la insulina, que esa insulina hace que la glucosa en sangre cuerpo de la manera normal. Eso es a mí me gusta explicarlo así porque nos queda claro, ¿no? A lo mejor los que tienen un poquito más de conocimiento puede, el lenguaje es distinto, pero así es la llavecita, claro. Pues le toca la puerta a la célula, mete la glucosa en sangre y puede ser metabolizada. Y esa glucosa sirve para... Pues para dar energía, ¿no? Principalmente y para realizar todas las funciones vitales del cuerpo. Que es la glucosa, la principal fuente de energía del cuerpo. No quiere decir que no tengamos otra. Hay otros sustratos, claro, como la grasa o los cuerpos cetónicos, que hace también que tengamos esta energía. Pero en este caso, pues es la glucosa. Entonces, el páncreas libera la insulina, que normalmente viene con la carga de carbohidratos. Nosotros, que luego también se hace una descompensación entre que a lo mejor no tenemos antecedentes heredofamiliares de diabetes y decimos, pero ¿por qué mis células beta del páncreas se murieron o están como en riesgo de, ¿no? Porque claro, la resistencia a la insulina es como un pasito antes de que nos diagnostiquen diabetes tipo 2. Es como que si yo le digo a mis pacientes que es el primo hermano de la diabetes. No... O sea, el paciente o la paciente no es propiamente diabética, pero sí hay un componente de diabetes. Claro. Va por ahí. Va como relacionado, pero no quiere decir que si tenemos resistencia a la insulina tengamos diabetes a fuerza. Exacto. Podemos incluso cambiar nuestros hábitos, todo va también de acuerdo a los hábitos. Eso es algo muy interesante y muy importante. ¿Qué hábitos o...? Bueno, primero que nada, ¿por qué viene esta resistencia, no? Y luego, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Por qué viene? Visto médicamente, la resistencia a la insulina viene cuando hay una sobreproducción, tal vez más bien una ingesta alta de glucosa o hay un excedente de glucosa en sangre y no alcanza la insulina a hacer la función que tiene, ¿no? A metabolizar esa glucosa. Puede ser por los malos hábitos, a lo mejor... Yo siempre les digo, métanse un poquito al cuerpo, como si viajáramos al cuerpo y es, con una carga de glucosa, el páncreas libera una unidad de insulina, ¿no? Y entonces así como que se compensa y se mete para ser metabolizada la célula. Pero cuando el páncreas o tenemos una sobrecarga o un exceso de carbohidratos o de glucosa,
el cuerpo a lo mejor, el páncreas no alcanza a producir la energía, la insulina necesaria para metabolizar eso. Entonces queda un excedente también de glucosa en sangre, ¿no? Y ahí vienen realmente los problemas. Claro. Y cada persona va a presentar diferente su forma de manejo de esa insulina, de ese carbohidrato. Y realmente la resistencia a la insulina sí podemos tener sospecha de, por ejemplo, hace rato le comentaba el doctor que llegó a mi consulta una persona de hace mes y medio con 8 kilos arriba, ¿no? Y por supuesto no ha tenido una buena alimentación seguramente, pero hay algo más que nos está avisando, el cuerpo está hablando y está diciendo, oye, hay algo que no está funcionando de la mejor manera. Si ya tenemos previamente un diagnóstico o sospecha de resistencia a la insulina, puede ser, en primera podemos subir de peso. Y viene también un cambio hormonal, porque muchas veces en mujeres podemos tener síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina. O sea, va de la mano con muchas patologías que también tenemos que tener en cuenta para saber cómo atacar el problema, porque a lo mejor podemos tener una dieta, un plan de alimentación impecable, ¿no? Y algo no está pasando. Y yo también creo que mucho es emocional, ¿no? ¿Qué me quiere decir, por ejemplo, la diabetes, o qué me quiere decir la resistencia a la insulina? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando realmente emocionalmente, hasta en el estrés, ¿no? O sea, nuestro cuerpo también reacciona a ciertos estímulos o al estrés, y tiene que ver con la insulina y la glucosa también. Entonces, yo siento que es como todo, o sea, es algo integral, ¿no? No podemos dejar al lado la parte de la nutrición, la parte médica, la parte deportiva, o sea, es un combo, todo tiene que ir de manera integral, hasta en el tema de salud mental, ¿no? Sí, es muy cierto lo que acaban de señalar, porque en realidad son diversas causas las que nos pueden ocasionar esto que se ha denominado resistencia a la insulina. Como lo que ahora se ha planteado, la insulina efectivamente como tal es una hormona y que va en relación, para hacerlo, vamos, más coloquial. Si en un momento dado tenemos 100, vamos a llamarle gramos, de glucosa o de carbohidrato, esto es hipotético, no es real. Se secretará 1 gramo, vamos a llamarle, de insulina. Entonces, con ese gramo se va a metabolizar el carbohidrato, que a final de cuentas, ¿qué es lo que nos va a dar? Energía, y por qué va de la mano con el riñón, y agua. Entonces, aquí, y para ello estamos, y una invitada muy especial, para saber cuáles son esas primeras manifestaciones clínicas que nos pueden hacer pensar en una resistencia a la insulina, y que por ende se puede modificar y no conlleva una relación totalmente 100% directa a que la persona pueda ser diabética. ¿Cuáles son esas manifestaciones? De entrada podemos tener mucha gente con acantosis, ¿no? Esta como pigmentación. Manchitas negras. Exacto, manchitas negras en el cuello, en los pliegues. O sea, ahí podemos estar viendo tal vez una sospecha. ¿Y por qué digo sospecha? Porque nosotros como nutriólogos no podemos diagnosticar, ¿no? También sería poco ético decir, tú tienes esto, cuando a lo mejor solo tienes la sospecha. Por eso encaminamos nosotros a un profesional, ya a un médico, que les pueda decir, oye, esto sí es acantosis, esto puede ser, o por otro lado, mugre. No lo quise decir así, ¿no? Es que sí. No, pero... No lo quise decir así, pero... Es que no hay gente que así bien. pasa así, de que Usa están ahí cate, dándote con piedra pómez. Sobre todo lo de los codos, ¿no? Sí, Sí, codo, en las axilas pues no va a usar una piedra pómez, Sí, sí. pero a lo mejor Ay, en los sí, codos ay, y en sí. los talones. Ahora sí me reí un poquito. Espontáneamente. Puede venir con un sobrepeso también. Claro. También con una baja de energía. O sea, eso es, aunque tengamos un excedente tal vez de glucosa en sangre, no tenemos la energía. Claro. Porque las células no están recibiendo esa molécula para producir la energía. Podemos tener también cambios de humor. Y nadie pela el humor porque dicen, ay, qué raro, ¿no? Estás hormonal. Sí, pero ok, puedo estar hormonal o puedo no estar hormonal, y puede venir de muchas cosas esos cambios, ¿no? Claro. Incluso hasta la piel se nos puede secar un poquito, porque justo también
tiene que ver con el agua, la producción de agua, riñón, entonces cabello seco, uñas, o sea, puede tener mucha sintomatología que luego la gente no estamos acostumbrados a vernos y decir, oye, ¿por qué hoy me siento un poquito más seca que otros? Como yo digo, de repente tengo la cara acartonada, ¿no? Y es porque me hace falta crema a lo mejor, ¿no? O esa hidratación, pero sí esta sintomatología hay que tenerla en cuenta porque podemos estar levantando la mano a tiempo. Claro. Y poder revertir ese tema de la resistencia a la insulina y que no sea, que no se diagnostique más adelante una diabetes tipo 2. Doctor, en ese sentido lo que comentan es, yo noto que como que hay una efervescencia en el interés a la resistencia a la insulina y entiendo que es porque también se está viendo esa vinculación que hay con el funcionamiento sistémico de todo el cuerpo, digamos, de alguna manera está todo nuestro organismo involucrado y afectado cuando hay una alteración en este sentido. Pero yo les preguntaría, ¿por qué se está notando esto? ¿Hay algo por una parte, hay algo en el medio ambiente, en la alimentación, en todos los aspectos medioambientales que se hayan alterado? Esa sería una parte de la pregunta. Y la otra, ¿cuáles son los más frecuentes? Porque como lo comentaban, entiendo que en el funcionamiento del sistema reproductor femenino, es particularmente temas como los ovarios poliquísticos o algo así, está también influyendo mucho, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Yo soy muy creyente de que el estilo de vida que llevamos está partiéndonos el queso, no solo en la resistencia a la insulina, sino en cada vez generar o tener enfermedades crónico-degenerativas que se veían en edades más, a lo mejor más avanzadas, ya las estamos teniendo en niños. O sea, ya hay niños, yo tengo en consulta personas adolescentes de 15, de 16 años que ya están presentando esto, cuando realmente no tendría por qué ser si nuestro estilo de vida fuera más saludable, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ver sobre todo con lo ultraprocesado que estamos comiendo ahorita. Los alimentos muy procesados. Los alimentos, claro, la falta a lo mejor de tiempo, todo lo queremos práctico, ¿no? Y ahorita pues obviamente la industria alimentaria es, lo que sostiene en gran parte como al país, pero realmente ni siquiera sabemos qué estamos comiendo, ¿no? Y hay muchos productos que tienen ingredientes que son también como pues tóxicos o veneno para nosotros. Entonces también para saber cómo vas a reaccionar contra algún a lo mejor colorante, algún edulcorante, ¿no? O sea, nos altera realmente todo y también nos altera la microbiota y todo, hay un desequilibrio. Entonces yo sí creo que tenemos que regresar al origen, son los hábitos, ¿no? Sí, de acuerdo. Nosotros podemos tener cierta predisposición genética, pero la epigenética, si nosotros hacemos que eso se modifique, o sea, por ejemplo, una persona que tiene en casa cáncer de pulmón y yo fumo, bueno, entonces estoy generando o estoy tratando de más bien se puede detonar un cáncer en mí, pero si no, también el medio ambiente influye. Los hábitos, la contaminación, la exposición a la leña, o sea, muchas cosas que a lo mejor no tenemos en cuenta porque decimos, no, yo hago ejercicio y como pues moderadamente bien, pero realmente no sabemos qué estamos llevando a la boca o cuánto tenemos que comer de cada cosa, ¿no? Y hay mucho mito, por ejemplo, las personas que viven con diabetes también creen que ya no pueden comer nunca más carbohidratos y es como un error, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sea con resistencia a la insulina tratada o personas que viven con diabetes, que ya están medicadas, obviamente que no es una diabetes descontrolada, nosotros tenemos que ingerir ciertos carbohidratos para que no nos cause otros cosas en el cuerpo, como hipoglucemias, ¿no? Pero yo creo que es la mala información y los malos hábitos los que nos están llevando a detonar cada vez más las enfermedades crónico-degenerativas. Yo en lo que estás mencionando, eso es una gran verdad y una gran realidad. Lamentablemente nosotros como mexicanos venimos de un patrón sociocultural y no digo de ahora, de años, y que lamentablemente en los últimos, por las políticas mal estructuradas en salud pública, sí nos han ocasionado este boom. ¿Y por qué lo señalo? Porque en lugar de pensar en que nosotros no somos un pueblo, somos un país y somos una nación. Y lógicamente venimos de situaciones históricas perfectamente bien establecidas y que tienen que ver mucho en relación a lo que mencionas, que es la nutrición. ¿Y por qué lo digo desde ese punto de vista? Porque si
se había planteado la posibilidad de que nuestros infantes, desde la época pediátrica, tuvieran un adecuado acercamiento a la nutrición, y que es una de las situaciones que ahora se manejan como una situación común en pediatría. No ofrecer como premio carbohidratos a los niños, ¿sí? Los dulces, como premio. sí, Una cosa es de que se pueda, por la situación del sentido del gusto y estructuración en la cabeza, de dar un enfoque a los diferentes alimentos y los diferentes sabores, ácido, dulce, amargo, etcétera, etcétera, y otra cosa de estar recomendando que toma tu paletita y que te inyecto y toma tu paletita y que llegas a la casa, sacaste 10 y toma tu paletita. Sí. Esos son bombardeos de carbohidratos, y que lamentablemente se pudiera, porque no vamos a ahondar más, porque lo hemos dicho en otros programas, si tuviéramos una adecuada medicina escolar, claro, una medicina del deporte, y todavía me voy a la etapa de adulto, lo que están señalando. Normalmente en las empresas debería de tenerse, ojo, comedores perfectamente bien establecidos. Y esos comedores hubieran sido susceptibles de que con una nutrióloga y con una persona que en un momento, porque no es lo mismo nutrióloga que dietóloga o dietista, etcétera, etcétera. Sabemos que nosotros somos garnacheros por tradición, y en base a una dieta natural, establecer unas en base a 600, 800 calorías, 1200 calorías, lógicamente eso redistribuía en la salud pública de nuestro país 100%. Y en que fuéramos una mejor sociedad. 100%. Y actualmente por eso es el boom de lo que están tocando, en el sentido de que la resistencia a la insulina va de la mano o conlleva a una diabetes tipo 2. ¿Y por qué nos influye a todas las especialidades? Porque de una o de otra forma va a afectar a nivel de corazón, va a afectar a nivel de riñón, va a afectar en músculo esquelético, etcétera, claro, etcétera. Y para no ahondar más ni quitarte la palabra, es como si nosotros decimos, y me gustó en un congreso que estuve hace poco, retomar lo que hemos aprendido mucho de las mujeres. El que tú manejes buena calidad de músculo es hablar de longevidad en la vida. Claro, claro. ¿Por qué? Porque tú tienes buena calidad de músculo en base a que, ahora sí que es tirar el anzuelo y ir sacando todos los conocimientos, en que estás teniendo buena actividad física. Tienes buena actividad física, retribuye en la calidad de tu hueso. Tienes buena calidad de hueso y buena calidad de músculo, automáticamente va de la mano en que tienes buena nutrición. Y eso, ahora que estamos viendo a la gente más longeva o con una esperanza de vida mayor, ¿qué nos traduciría? Menor consumo. Y ayer, como tú mencionaste, los pacientes, bueno, doctor, es que yo estoy condenada después de los 60 o 65 años a tomar medicamento para protegerme el estómago, a tomar medicamento porque el intestino ya no me trabaja bien, a tomar medicamento porque la cantidad de hormona tiroidea es baja y ahora hormona tiroidea. Con usted que 1 o 2 chochos, pues ya estoy tomando 10 chochos y que esto va a ser toda la vida, y más cuando esa persona ya tiene una edad, y por eso es un aspecto de salud pública, y la repercusión a nivel, como mencionan, social, porque uno de hijo o de nieto puede mucho apoyar a sus padres o a sus abuelos. ¿Y qué me dice la nieta? Es que se me están acabando mis ahorros, nada más para atender a mi abuela, ¿qué no le puede usted suspender medicamentos? Eso es lo que estamos viendo ya aquí, sí. Vamos a llamarle en el ojo del huracán, sí, pero antes hay que verlo cuando era un vientecillo normal. Y le explicaba hasta esta persona, por eso, tú que estás en otra edad, muévete, nútrete bien y duerme bien. Y alguien decía, ¿y cómo voy a dormir bien? Porque es muy interesante. Si el kilo de chayote está en 100 pesos y ya subió a 120. Si antes compraba un kilo de aguacate y ahora nada más compro un aguacate y me dice usted que me nutre bien, y antes cuando pedía 5 pesos de cilantro,
me daban hasta para ponerlo como si fuera flor hasta en para un regalar. momento dado para regalar, y ahora tengo que comprar 30 o 40 pesos y apenas me dan el mismo por las situaciones que estamos viviendo y que no vamos a andar. Sin embargo, con lo que tú tienes en tu bolsillo, puedes crear una buena dieta o un buen plan de alimentación, porque hay que recordar que dieta es todo lo que nos llevamos a la boca en un día, sea bueno, claro, sea malo. Si yo les pregunto cuál es tu dieta, aquí no estamos viendo de si vas con una nutrióloga, si vas claro, con, o sea, si tienes algo establecido. Pero yo creo que tenemos que quitarnos esa barrera mental que tenemos de que comer saludable es más barato, que diga más caro. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que inviertas ahorita realmente en tu salud, en tu nutrición, va a repercutir hasta en tu familia, ¿no? Claro, es una inversión. Y yo les digo, es una cosa de elección. Sí, y permíteme más poner, para incluir esto en lo que estás comentando, que me parece bien valioso y lo vinculo con lo que decía el doctor, de que enseñamos a los niños a compensarlos con el dulce, pero yo veo el problema también en que se están haciendo los lonches que se llevan los niños 100%. Con comida chatarra. A mí, bueno, sé de casos de bebés que los dejan con la Maruchan, perdón, la marca o ese tipo de productos que ¿cómo va a ser el alimento de un bebé? De un niño en etapa todavía, o sea, ese tipo de hábitos que por economía de tiempo, de dinero, lo que sea. ¿Cuánto tiempo tarda en salir del cuerpo? Entonces creo que sería bueno ver qué tipo de prácticas se están viendo, y cuando decimos que es un tema del estilo de vida, como que valdría la pena, creo, precisar detalles, porque hay cosas que las hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta de lo nocivo que son, doctora. Justo, como subir, o sea, como normalizamos en algún momento subir de peso, ¿no? Y no debería de ser normal, o normalizamos el sentirnos inflamados, como dice el doctor. Estamos acostumbrados a tomar, hay gente que toma antiácidos todos los días, que digo, híjole, estás enmascarando el síntoma, ¿no? Todo pero el realmente tiempo. ¿qué te parece si cambiamos de hábitos? Y es una lucha que tengo constante de, hay que cambiar los hábitos, pero no, o sea, de ahorita siempre podemos hacerlo, ¿no? No esperarnos a que, híjole, ahí viene el lunes ahora sí, voy a dejar esto, voy a dejar aquello. Más bien es entender de dónde viene todo, que es de la alimentación, pero de la alimentación desde que estamos en el vientre de mamá. Sí, o sea, claro, las mujeres que tienen o que están teniendo en ese momento la responsabilidad, porque ellas cargan el bebé, lo alimentan, desde ahí ya formamos nuestros hábitos. Desde ahí ya formamos los gustos, las preferencias ¿no? Y luego vamos creciendo en cada ciclo de vida, y era lo que decía el doctor, si te dejas inyectar, te doy una dona, pero pues premio y castigo, ¿no? Porque premio es el dulce y es aquí todo lo padre, que hasta en algún momento tiene una connotación emocional, pero te voy a castigar con brócoli cuando el brócoli es delicioso, ¿no? Sí, claro. Cuando el betabel es delicioso, el mismo chayote que... Claro, que decíamos de que... Ay, sí, qué bueno que no tengo hijos. Sí, me los premiaría con el brócoli. ¿Está bien? Si tú Pero lo dices. en lo que metabolizan el brócoli, 2 metros de distancia. Sí, exacto. Viene fuerte, y luego si le metes un poquito de coliflor, ¿no? De calabaza. Pero bueno, volvemos a... ¿Tú te la creíste? Y no enciendan un cerillo a su alrededor. No, y lo peor es que ya luego andas muy pedante. Pues, exacto. Luego ya les dirán mis amigas, así un día dije, que ay, se me antoja algo dulce, quiero betabel. Yo sí soy de esas locas, ¿no? Ajá. O sea, pero también porque tengo bien plantado que la nutrición a mí me llevó a salir de muchos estados emocionales y de salud, que pues hoy hace la diferencia, ¿no? Porque hay niñas o hay mujeres de mi edad que pues la verdad ya se ven como con otros problemas, ¿no? Colitis, gastritis, estreñimiento crónico, o sea, cosas que no deberían de pasar. Ovario poliquístico, resistencia a la insulina, hay unas que ya están diagnosticadas ahorita con diabetes, o sea, cosas que dices, no debería de pasar si nosotros entendiéramos realmente el arte de la alimentación, y no necesitas ser nutriólogo para saber que un exceso te va a llevar vas a tener una consecuencia, y se llama elección también. Tú vas al súper y vas con hambre y se te antoja todo, y entonces empiezas que la galleta, que no sé qué, pero cuando tú realmente eres consciente de la alimentación y de lo que te llevas, es cierto cuando qué gasolina o qué alimento le quieres echar al cuerpo. Somos el resultado de lo que comemos, ¿no? Yo ahorita sí le invierto a lo que es mi salud. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo quiero vivir lo que tenga que vivir. O sea, ya no nos vayamos a 100 años, 70, lo que tenga que vivir, que lo viva de la mejor manera, que tenga calidad de vida. Porque ¿para qué quieres llegar a los 70, 80 años con a lo mejor ya un pie diabético, ¿no? Cosas que sí pasan, y la gente no está teniendo esa conciencia de que sí pasa.
O sea, una vez que nos diagnostican diabetes, por ejemplo, si no tenemos el tratamiento adecuado, pues va a repercutir en los riñones, ¿no? En corto, en largo plazo, y entonces es como el cuidador, o sea, y es diálisis, hemodiálisis, o sea, es una cadena de cosas que de repente se te detonan y ya no sabes ni cómo pararlas, simplemente porque a lo mejor en su momento, no tenemos políticas de salud, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero también nosotros tenemos que poner ese granito para decir, ok, si no la tenemos aquí, ¿nosotros qué vamos a hacer? O vamos a hacer del montón, ¿no? Entonces le paso a lo normal y no me cuido. O sea, ahí sí es un tema de elección también y de conciencia. Y los que tienen familia también es como de, oye, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? Son una esponja, ¿no? O de repente me ha tocado ver mamás que con tal de que se cae el niño porque está haciendo una pataleta, exacto. Pero pues yo siempre les digo, hay una regla, el niño no se muere de hambre, ¿no? Y juegan a ver quién puede más, ¿no? Y luego también entra la parte emocional, que pues la alimentación no solo es fisiológica, también es social, cultural, entonces se vuelve como es un placer. Es un placer. Dentro de ese placer nosotros podemos encontrar la mejor manera para comer y ok, si el chayote malamente, ¿no? Está en 120 pesos el kilo, pues bueno, no comemos chayote. Claro, cosa. Vemos una opción igual de buena para nuestra salud y que tenga todas las vitaminas, todos los minerales que no necesitamos ni siquiera el aporte extra, porque mucha gente, oye Dani, si tomo vitaminas, minerales, yo, ¿para qué? O sea, con una buena alimentación que incluya frutas y verduras de temporada, vámonos a los mercados, o sea, hagamos esas prácticas, o hay muchos días que el súper pues está más barato, ¿no? Podemos empezar a hacer como ese tipo de prácticas, pero todo lo queremos rápido, fácil, rico, y que no nos quite como mucho tiempo, ¿no? Hay que hacernos como ese hábito, lo mismo te tardas a lo mejor en calentar esto que 2 minutos más para que hagas unos huevitos, ¿no? Porque luego la gente también suple las comidas con una malteada. Sí, claro. ¿No? O sea, quieren algo rápido, a ver, espérame. Vamos a concientizarnos y vamos a comer mejor para que todo tu sistema y todo desde la parte de salud emocional, que tampoco le estamos dando como mucho peso, atención, ¿no? La microbiota, aquí yo tomo y voy a rescatar 2 de los comentarios que has hecho. Lamentablemente en nuestro país nos hemos vuelto muy populacheros, y ni siquiera digo populistas. Sí, en alguna ocasión en provincia se veía lo que era la alimentación tradicional y dijéramos hasta de nuestros pueblos ancestrales para darles valor. Y que en un plato, vamos a llamarle de barro, veíamos en nuestros años mozos de experiencia en medicina rural o comunitaria, que le servía leche recién ordeñada, valor calórico y nutritivo de la proteína o lo que tú quieras. La persona tenía la facilidad de tomar 1 o 2 tortillas de maíz, las partía y las anexaba a ese plato de leche. Espolvoreaba un poco de azúcar y canela y era lo que le ofrecía de desayuno a ese niño. ¿Cuál es la circunstancia cuando si lo vemos y lo extrapolamos? Son los cornflakes. Justo. ¿Cuál es la gran diferencia de no estar para estar restando, sino para sumar? Esa persona, la verdad tú veías esos niños gorditos, rubicundos, con alta energía, chapeados que dijeran en el pueblo, sanos. Y que vámonos. Y que hasta a expensas de que lloviera, tronara o relampagueara o tuvieran el zapato con un agujero, generalmente hasta a veces ni siquiera se enfermaban. Ahora, ¿por qué no podemos llegar a esos extremos? Porque ¿cuál es la ventaja también de lo que es la industria en productos alimenticios? Que está perfectamente bien equilibrado por 100 gramos, ¿cuántas calorías son? Si está anexada o no con vitamina o no, si está anexada con fibra o no. Esa es la importancia. Lo que pasa es de que nosotros no nos gusta leer las especificaciones. ¿Y por qué lo señalo? Porque lo que estás ahora señalando o diciendo es sumamente importante, porque cuando nosotros nos debemos a las decisiones de personas
que no son las idóneas para salud pública, ¿qué es lo que podemos decir? Y hasta retomo palabras, que no voy a decir nombres, de invitados que han estado aquí por otras charlas. Es que no todo se lo tenemos que dejar al gobierno, estamos de acuerdo, porque técnicamente nosotros somos partícipes de lo que queremos hacer, bajo el concepto de ser ciudadanos. Pero ¿cuál es la cuestión de decir, yo me voy a hacer cargo de la alimentación, nutrición o dieta de mis hijos? Sí, pero no me pongas de acuerdo a mi estatus y mi capacidad económica, que de la noche a la mañana un producto me cueste 4 o 5 veces de lo que me costaba el día de ayer. Claro. Porque automáticamente, ¿cómo voy a tener una continuidad en manejar una dieta? Y no digo en uno de adulto, que puede ser más consciente, ¿sí? En el aspecto de los niños, de decir, están en la etapa en la que, como bien mencionas, son unas esponjas para saber por qué debe de ir equilibrada una dieta, una alimentación, una colación alimenticia, etcétera, de acuerdo a su edad y capacidad de actividad física, y de la noche a la mañana se las trunco. Ese es el problema. Y otra cosa que estamos perdiendo también es la actividad física. Sí. Cada vez la gente, por falta de tiempo, está un poco más sedentaria. Vayamos a los niños. Están enchufados casi todo el tiempo. Que entre que el juego, que entre que el iPad, que entre que esto, que entre que aquello, están enchufados. Entonces se mueven mínimo. Cuando hace unos años salíamos a jugar coleadas, patines, ¿no? Ok, un poco es la inseguridad, sí, pero eso también se fomenta en casa, ¿no? Claro. O sea, obviamente papá, por ahí hay estadísticamente, si papá es con sobrepeso y mamá también, el niño también va a tener un 80% de posibilidad de que tenga sobrepeso, ¿no? Y si yo, que soy mamá o la decisora o la que tiene la decisión de compra, llego con la coca, porque aparte cada vez están más grandes, ¿no? Para que mamarre fregón de 2, ya no es de 2 litros, ejemplo, ya es de 2 litros y medio, sí. Que te cuesta, ¿qué? 30 pesos. Pero a lo mejor puedes hacer un agua, o sea, a lo que voy es eso, o sea, puedes hacer un agua de limón o un agua de frutas sin tanta azúcar añadida, y es igual de deliciosa y te mantiene más hidratada que la coca. Y es que hay prácticas mercadotécnicas muy nocivas, que nos incitan al exceso del consumo. Por ejemplo, te venden un café mitad, es mediano, y el grande, ¿no? El que es bastante más. Pero la diferencia entre ambos son 5 pesos, ¿no? Lleves el combo. Entonces, si lleves el combo, ¿por qué? Porque todo te lo están cargando el precio en el chiquito, y ya bien poquito, ya le sumas, entonces estamos ingiriendo, y si no somos conscientes de eso, de lo que le estamos, de la manera en que estamos afectando con una pretendida economía, pero estamos afectando nuestra salud. Doctores, hay muchas preguntas, ustedes nos dicen en qué momento pasamos a las preguntas. Bombardeamos de preguntas. Ahorita, antes de pasar a las preguntas, y yo creo que quiero retomar algunas cosas que se han hablado ahorita. Número 1, sí es importante leer las etiquetas, la letra chiquita de lo que estamos comprando. Ya decía un oncólogo amigo mío, decía, si tú lo que estás comprando no le entiendes o no lo puedes leer o te cuesta trabajo, no lo compres. Contiene permanganato disódico de plutonio. Yo les digo, si un ingrediente no lo compres. Justo, yo digo, si un ingrediente no lo puedes pronunciar, déjalo. O sea, déjalo. Sí, pero es bien difícil pronunciar fenilcetonúricos contra la fenilalanina. Sí, claro. Okay. Pero y ya nos están evitando leer todo esto cuando tenemos una etiqueta de este tamaño donde dice, este producto tiene exceso de sodio o tiene exceso de carbohidratos, que eso también es leer la etiqueta del envase, y eso es importante, y qué bueno que ya hay ese tipo de cosas. Yo veo exceso de carbohidratos y en automático no lo compro, exacto, ya no lo compras, por más que en el comercial salga un tipo fortachón anunciando el producto. Pero ese, por ejemplo, esos sellos fueron
porque el etiquetado primero, o sea, el grande que conocemos no funcionó, ¿no? Claro. Luego hubo el etiquetado frontal, que tampoco funcionó. Ahora ya van los sellos de advertencia, son sellos de advertencia. Donde en cada, o sea, hay que saberlos leer también, porque hay veces que ni siquiera, a lo mejor el producto tiene, no es que se equivoquen, no, pero dicen, solo tiene exceso de sodio, entonces, y todo lo demás no, sino es por cierta cantidad lo que te recomiendan, que no superes el valor ni de grasa saturada, ni de carbohidratos, ni de azúcar, eso, ¿no? es algo interesante y eso es algo muy importante. Aquí es muy importante como estamos aquí. Está la persona secretaria de Educación, la persona encargada de Economía, la persona encargada de Salud y demás. Y dijeran, ok, no se puede implementar ningún trabajo, ningún programa si no hay presupuesto, si no hay dinero. ¿Por qué nosotros, y es el motivo de este programa, de hacer cada día más reflexión? Si a mí aquí me dice esta taza, el contenido tiene exceso de calorías, es saber preguntar y volverse morboso. ¿Cuánto es ese exceso de calorías? Eso nosotros no lo preguntamos. Porque sabemos. Si yo veo aquí que esto equivale a 50 o 100 calorías y por eso es reflexionar a que cada día debemos de estar más preparados, y nosotros como personal de la salud, y digo personal, ni siquiera especial, en fin, estamos certificados en algo que nos gusta hacer, que es nuestra profesión médica. Es decir, ¿cuántas calorías debo de ingerir al día? 1000. Ok, si ahora me estoy tomando el contenido de esto y son 100 calorías, automáticamente debo de ser consciente de que me quedan 900. Claro. ¿Y por qué lo comento? Porque esos etiquetados han fallado porque no hay un programa de educación previa, ni para nosotros como ciudadanos, ni para los padres, ni para los educandos. Sí, porque uno es como dijera, me aviento... Pero de eso a nada... mis 2 litros de cerveza Carta Blanca y arriba los Tigres que le ganaron a la América, etcétera, y digo, ¿y cuánto consumí ahorita en este combo de calorías? Claro. Y todavía salgo y vámonos por la victoria a echarnos unos buenos taquitos. Y ya después como que me siento lleno y yo ya me voy a dormir. Ahí me avisan mañana. ¿Sí? Todo eso es lo que va condicionando círculos viciosos. No porque no lo puedas hacer, pero lo tienes que realizar de acuerdo a un grado de conciencia, y lo que va a equivaler o hacer la equivalencia de que esas fallas, 1 día, 2 días, 3 días, a la larga es cuando vienen con nosotros como pacientes o con ustedes, hasta nosotros médicos, y queremos que la solución sea o se vea en una semana. Ay, doctora, entonces puedo bajar de peso. ¿Cuánto puedo bajar? 6 kilos en un mes. Pues sí, nada más que déjeme hablarle a mi cirujano plástico. ¿Para qué? Para que le dé unos 3-4 puntos en la boca, justo, y entonces nada más le deje aquí un popotito y por ahí absorba. ¿Ok? Pues vamos. Yo creo, antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con las preguntas porque ya está llenando. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Visítenos en nuestras redes, por favor. Gracias. Somos chochos, nada más. 2, y mal comidos. Pues nuevamente aquí platicando con Danielita sobre la resistencia a la insulina, que es cómo se come, cómo no se come, qué hay que comer, qué hay que no comer. Y para esto ya tenemos algunas y varias preguntas. Por favor, mi querida Alice. Fíjense, adelante. Un punto que mencionaron hace rato que es bien relevante, me parece, es que sería muy importante revisar nuestra relación afectiva con los alimentos, porque es una relación con nosotros mismos y es también la conciencia que tengamos de nuestro cuerpo. Y lo digo porque también culturalmente, digamos, la cocina es parte de lo que somos y no tiene por qué ser nociva si la sabemos. No estamos diciendo que renunciemos a nada. Y miren las preguntas. Dice Patricia, gracias Pati por estar presente. Dice, ay doctores, es que es bien rico comer una torta de tamal con atole en la mañana o una gordita de chicharrón en la cocina.
y un café con mi conchita en la tarde. Es difícil no comerlas, pero gracias por la información que nos mencionan. Ya me sentí mal. Gracias, Patricia. Ahorita que comenten eso también de las dosis, de lo que ustedes Claro, la consideren. calidad en relación a las calorías. Y dice Fabiola, el problema es que ahora los papás quieren todo fácil y nos culpan a nosotros, los profesores o a los doctores, porque no les damos la cura o respuesta rápida. Claro. Saludos y más programas como el suyo. Estos son comentarios que agradecemos mucho. También, bueno, algunos saludos, gracias por estar presentes. Pati Guevara, querida compañera, que está haciendo un gran trabajo en términos de también de cuidado del medio ambiente y el agua, y ella dice que una de las alternativas es crear huertos propios de algunos básicos. Hay muchos lugares donde se puede aprender y consumir productos de temporada. Olga González, gracias Olga por estar aquí, dice los jugos de verduras crudas son recomendables. Y bueno, estamos, reitero, entre comentarios y preguntas de gente que está muy identificada, pero y que quiere saber también más detalles, ¿no? Marijo dice, doctores, pero ¿qué son los carbohidratos? ¿Cómo identificarlos y qué tienen que ver con el azúcar? Y le agrego, y al tema, con la resistencia a la insulina. Minerva pregunta, ¿cómo se siente una persona que tiene resistencia a la insulina? Gracias por tratar estos temas. ¿Qué les parece si vemos esos dos, no? Sí. Adelante, Daniel. Podemos, más fácil, los carbohidratos son al menos un 80% de todo lo que comemos. ¿Qué es eso? Algunas, bueno, la mayoría de las frutas, pan, pastas, cereales, galletas, frijoles, las leguminosas. Al menos es casi todo lo que comemos, excepto las grasas y las proteínas. Entonces, dentro de cada uno de nuestro plan de alimentación o de nuestra dieta tenemos, como decía el doctor, cierto, por ejemplo, hablemos de una dieta estándar, 1,300 calorías. Dentro de esas 1,300 calorías, el 60% o el 50% de esas calorías provienen de los carbohidratos o de los hidratos de carbono. Y eso en automático, en cuanto los ingerimos, el cuerpo los desdobla en moléculas de glucosa. Eso es la glucosa y producimos nuestra energía y bueno, el cuerpo funciona con las moléculas de glucosa. Eso es en grandes rasgos los carbohidratos, ¿no? Y pueden ser de buena calidad y de mala calidad, que no son buenos y malos, o sea, los alimentos no son buenos ni malos, sino tenemos unos alimentos de mejor calidad y otros que a lo mejor podemos mandar a la congeladora un rato, en lo que estamos como haciendo un plan, o estamos bajando de peso, o estamos corrigiendo alguna enfermedad cuando se puede, o previniendo también enfermedades, porque no solo es la resistencia a la insulina, también, por ejemplo, el cáncer, bueno, las células cancerígenas se alimentan de glucosa, el hongo cándida también, o sea, hay muchas cosas que siendo más conscientes con el manejo de los carbohidratos, uh-huh, se puede eliminar o se puede mejorar la calidad de vida. Sí. Okay, bueno, hay también fructuosa, sí, hay sacarosa, sí, o sea, que son, químicamente son formaciones de moléculas de calcio y de hidrógeno. Sí, que repercuten la traducción son hidratos de carbono, exacto, pero bueno, hay de diferentes composición, como lo menciona usted, doctor. Sí, son los azúcares y las pastas, las harinas, claro. Las harinas, a nivel general. También algunas verduras, o sea, es bueno que sepamos que también las verduras y las frutas, porque de luego dicen, yo solo como frutas, hija, pero te comes 1 kilo de mango que va a ser igual de nocivo en exceso que, claro, o sea, que todo lo demás, ¿no? O sea, claro. Ya una paciente me dijo, yo no sé por qué engordo si yo nada más como fruta, y le digo, ¿y qué crees que comen los gorilas? Fruta, pues sí, bueno, sí, pero todo el día. Sí, exactamente. Sí. Creo que a ver, ustedes me dirán, la pregunta de Marijo era, ¿qué tienen que ver los carbohidratos con el azúcar? Y creo que vale la pena decir que los carbohidratos son la fuente de glucosa, y la glucosa es el azúcar, digamos, que nutre nuestras células, pero que sí importa diferenciarla de esos azúcares refinados, de esos productos de lo dulce. Claro, lo que porque el azúcar refinado y los dulces o todos estos alimentos procesados no son la mejor fuente de glucosa. Esa glucosa se obtiene de todas estas carbohidratos, y tan rica se obtiene de la fruta, de las verduras,
que es de mayor calidad Exacto. que la de un pastelito todo aderezado o de algo de extremadamente cargado de azúcar. Porque nosotros tal vez, y hay mucha gente que tiene como ese concepto de azúcar solo la de mesa, ¿no? Ajá, o solo ajá. lo que es evidente como un dulce. O lo dulce, ¿no? Exacto. Y no, realmente es puede venir también del arroz, de las pastas, quinoa, tabule, o sea, ver esa cuscús. parte de nuestro cuerpo cuando tiene el antojo, porque lo sentimos, y además porque afectivamente lo dulce es algo que nos genera bienestar, pero lo que está pidiendo es glucosa. Claro, energía. Glucosa, energía, exactamente. O muchas veces y esa también energía se puede tener de estos alimentos muy sanos, de buena calidad, que van a nutrir y le van a dar un gusto, una sensación de placer y satisfacción a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, si la sabemos identificar y también si mentalmente conectamos con ese acto de la nutrición, ¿no? Claro. Y en automático, por ejemplo, si tenemos niveles de glucosa altos en la sangre, también nuestro estado de ánimo se va a afectar. Y también si tenemos, o sea, todo también le repercute al estado de ánimo. Ahora, la verdad es que los que hemos utilizado, porque la verdad, ¿no? A todos nos ha pasado que, ay, quiero un heladito o estoy festejando por lo que sea y nos vamos como a lo dulce, a lo ultraprocesado. Viene un pico de satisfacción durísimo, pero eso baja a los minutos, o sea, a los pocos minutos baja. Y es cuando digo, ahí viene el pico de insulina, el bajón de glucosa, o sea, como que todo pasa químicamente en el cuerpo y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Entonces, aparentemente te ayuda, pero es momentáneo, o sea, esa sensación de placer es momentánea, pero si lo vamos cambiando poquito a poquito, como se me antojó algo dulce, ok, me van a llamar loca, pero ok, a lo mejor en lugar del postrecito, porque yo ya tengo el hábito que después de comer me como un postre, lo sustituyo por a lo mejor una fruta. Que la fruta sea el postre. Exacto, o sea, que también ponle tiene ese azúcar. nombre, ponle, ese es mi postre, y son mis uvas, es mi manguito, es mi duraznito, es mi manzanita, ese es mi postre. Claro. Es que, bueno, adelante. No me vas a dejar mentir, entre más procesada sea ese azúcar, es peor asimilada por el cuerpo. Claro. Por lo tanto, es un azúcar que se va a guardar, vamos a llamarle. ¿Y dónde se va a guardar? En la zona visceral. En la zona visceral, sí. Y esa es la grasa más peligrosa. Sí. También eso, al explicar esa relación, esa correlación entre la resistencia a la insulina, la acumulación de grasa y específicamente la grasa abdominal, que acaba siendo como un órgano en sí mismo porque altera todo el funcionamiento hormonal, ¿no? Y esta grasa es la que puede hacer que crezcan los órganos, la que nos venga los hígados grasos o los cúmulos de grasa, claro, y nada más decimos, ay, ya me queda un poco raro el pantalón, ¿no? Ya se me salió el muffin, pero realmente no es tan así, ¿no? O sea, sí hay que tener como cierto cuidado con ese tipo de grasa que, a ver, el cuerpo va a acumular grasa en donde le parezca, ¿no? Sí. Y quien diga, ay, la dieta de la papa para bajar nada más esta parte, pues no, realmente no es así, no funciona así. Cada cuerpo funciona de maneras distintas. Cuando nosotros nos ponemos a dieta o en un plan, a las mujeres se nos puede ir de las pompis, o sea, de donde tenemos más grasa acumulada, pero de igual manera se acumula la grasa en la zona visceral. Claro. O sea, y también ahí tiene que ver el cortisol, ¿no? Claro. La falta de actividad física, el estrés también, cortisol, ¿no? Sí, o sea, son muchas cosas que también nuestro organismo puede ir procesando como protección. Ontológicamente, este tipo de grasa es protección. Claro, ¿no? claro. O sea, ¿te estás protegiendo de qué? Yo hay mucha gente que llega y le digo, ¿eres muy aprensiva? ¿Eres muy esto? Simplemente por cómo es el tipo de cuerpo o la manera en la que come. Y como decía la doctora, hay que reparar esa relación con la comida. También, porque no es lo mismo estarle bombardeando a lo mejor a tus alimentos de todo el tiempo de ¿cuántas calorías estaré comiendo? Pero ya voy a engordar, pero no sé qué, es muy estresante y ese mismo estrés lo siente el cuerpo, claro, ¿no? Entonces ahí viene también, ni siquiera nos damos cuenta. Amable, generosa, amigable, claro, sí, disfrutable, es que ¿no? como todo en la vida, o sea, todo debe de ser o buscar un equilibrio. Aquí vuelvo a ser repetitivo en el, vamos a llamarle desde el punto de vista de unión, lo que es la educación con salud y todo lo demás. ¿Por qué? En los años 70 había un, entre comillas, caricaturista, Rius, que era muy inteligente en tocar estos aspectos, y me estoy yendo hasta los años 70.
y editó 2 libros que en un momento se llamaron, uno, La panza es primero, que hablaba sobre precisamente las costumbres en los alimentos que teníamos como mexicanos, y otro libro que se agotó que era Somos lo que comemos, porque muchas veces al no tener la información, y para las personas que nos están escuchando, es como si dijéramos, ¿qué hace más mal? Lo procesado. ¿Cómo lo puedo ver? Si quiero endulzar con piloncillo, lógicamente necesito X cantidad de gramos de piloncillo para que me dé el mismo afecto de estimular en mi lengua el sentido del gusto y el aspecto del sabor a dulce. Si en un momento no quiero el piloncillo, ok, me voy a lo que es el azúcar morena. El azúcar morena pensamos, eso está medio procesado. Ah, no. Técnicamente a lo mejor está más sucia o no, de acuerdo a cómo lo tengamos registrado en nuestro cerebro. ¿A qué es a lo que nos vamos? Al azúcar refinada. Si todo esto lo extrapolamos, hablamos de la cantidad y la calidad de los productos. Está al acceso de nuestras manos el que muchas veces no nos metemos a la cocina con nuestras parejas, esposas, amigas, cónyuges, en fin. Porque precisamente en las cucharas, para eso es la medida. Claro. Tetera, nuestro cafetera, es la medida. sopera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo en una medida cafetera, que puede ser una cucharada o 1.5 de azúcar morena, o la mitad de azúcar refinada, pues lógicamente voy a tener el mismo sabor en cuestión de dulce. Pero no voy a poner en una cuchara la mitad de un piloncillo o 1/4 de piloncillo, porque lógicamente eso sería impráctico. Claro. ¿A qué es a lo que vamos? Lo ideal sería, y era un ejercicio que manejábamos en medicina escolar, era que de acuerdo a esta simple relación, estatura, peso, de acuerdo a tu actividad diaria que más o menos hacías o señalabas en un cuestionario, era la equivalencia a el número de calorías que requerías para consumir diario. Claro. Y que lógicamente en tus manos estaba, y aprovecho la ocasión de decir, me aviento una guajolota o me aviento una gordita, pero después necesito beber un medio litro de agua y en la noche voy a tomar verduras. Exacto, es balancear, etcétera, etcétera. Es que la palabra balancear es clave. Es clave. Balancear. Sí, nadie dice que no nos comamos una deliciosa guajolota. Todo pero no está prohibido. Todos los días. Claro. Ni juntarla ni menos, con la gordita atrás y con la conchita. Exactamente. Es decir, a ver, como hoy, desayuno hoy mi guajolota con atole, ¿no? Está bien. Como, a ver, el siguiente tiempo de verdura que obviamente te va a dar hambre más rápido. ¿Por qué? Porque lo que decía el doctor, el paso de los carbohidratos el vaciamiento gástrico es más rápido. ¿No? Que si tú, por ejemplo, comes un buen desayuno con proteína, grasa y tus carbohidratos, o sea, lo que te toca, pero si solo comemos, un día hagan esa prueba, cómanse unos hot cakes llenos de miel y con frutita y les va a dar hambre más rápido que si comemos un par de huevos con a lo mejor una rebanada de pan de integral o 2 tortillas, o sea, te da hambre un poquito más tarde que con este desayuno que es rico en carbohidratos. ¿Por qué? Por el vaciamiento gástrico. Claro. Y son cosas que, lo barato no siempre es lo mejor, ¿no? Porque pues nos comemos una tortita de tamal, ni lo rico. Porque ¿no? O sea, hay muchas formas de engañar, o bueno, de complacer al sentido del gusto. Tenemos que educar el pero y una cosa, y de verdad, pero sí, pero además saben que el tema, insisto mucho y creo que le vamos a dedicar a ver en otro programa, de verdad, el tema emocional, porque mucho de esto es una comida por ansiedad, o sea, nuestro cuerpo es tan sabio que ya cuando llega a un límite de su satisfacción de sus necesidades, te dice ya, pero cuando estás ansioso, esa capacidad de señalización se pierde. Y por eso también vienen las conductas adictivas y por eso ahora se habla de las nuevas drogas en el azúcar,
no nada más la cocaína, también es los azúcares. No, de hecho el azúcar es hasta 8 veces más adictiva, científicamente comprobado, que el azúcar. O sea, que la misma cocaína. Entonces, yo siempre digo, piensen en el cerebro. El cerebro cuando te pones en un plan, y viene con lo del el educar al paladar también. Si yo por ejemplo estaba acostumbrada a, con edulcorante no calórico, pero de todas formas, endulzar el café, ¿no? Y de repente a media tarde otro café. Y luego otro café con edulcorante, hasta que llega un momento que dices, ¿qué pasaría si voy educando mi paladar a nuevos sabores? ¿No? Y a una limpieza. Claro. Entonces, la gente que cambia sus hábitos o su estilo de vida, que obviamente siempre la base de cualquier cosa es una alimentación saludable. Claro. En la resistencia a la insulina, en diabetes, en cáncer, siempre va a ser una alimentación saludable. Claro. ¿No? Yo siempre la manejo en 5 tiempos de alimentos. ¿Por qué? Porque el cuerpo le gusta comer, necesitamos comer. ¿No? Si nosotros también tenemos periodos de ayuno, el cuerpo puede responder de forma de, pues yo no sé cuándo me van a dar de comer. Mejor guardo. Mejor guardo. Exactamente. Justo, mejor guardo. No sé si quieras que pasemos esta gráfica y nos las explicas, Daniel. Esa imagen. Pues realmente es como es el cuerpo de manzana y el cuerpo de pera, es como se te acumula esto va más como en el tema de mujeres, digo también en hombres, pero en tema de mujeres, como somos también más hormonales, tenemos la acumulación de grasa es distinta, no, a mí no se me acumula de la misma manera. La genética. Exacto, entonces, pues realmente hay como 2 cuerpos, el cuerpo de manzana y el cuerpo de pera. El cuerpo de pera es que se nos acumula, a lo mejor de arriba estamos un poquito más esbeltos y se nos acumula más en la cadera, y el cuerpo de manzana que va como parejo. En ambos casos, tengas cuerpo de manzana o tengas cuerpo de pera, te puedes cuidar y tener un porcentaje ambos de grasa. Ambos son acumulación. Exacto, ambos son acumulación, pero te puedes cuidar y mantener un porcentaje de grasa saludable. Yo siempre les digo, quítense el peso. El peso puede ser relativo, si es un indicador, por supuesto, pero pues antes que teníamos nada más para estimar el IMC, no nos hablaba de composición corporal. Claro. Cosa que ahora es más importante la composición corporal, porque si tú pesas 50 kilos, que es tu peso a lo mejor ideal saludable, pero eres más porcentaje de grasa que de músculo, ya tenemos ahí una primera advertencia. Ahí precisamente sobre este tema y sobre el punto que estás tocando, doctora, que creo que esta aporta mucho de la respuesta que nos están preguntando. Dice Karina, ¿cómo sé si soy resistente a la insulina? Es algo de lo que había dicho esta Marijó, ¿no? Minerva, que decía, ¿cómo se siente una persona que tiene resistencia a la insulina? Y Paola pregunta si este impacto general a nivel sistémico en el cuerpo es lo mismo en niños y en adultos. Pues la sintomatología realmente puede ser la misma en niños y en adultos. Lo único es que a lo mejor se pueden presentar o no las manchas, como la acantosis, ¿no? O sea, no en todos los casos se presenta. No, a lo mejor el contexto es diferente porque en un niño está su mundo en otro tipo de atención. Y jugando y con un poco más de energía. Claro, y ese es muy importante, ese dato. Porque cuando la mujer por X o por Z tiene una situación de verse poco atractiva, vamos a llamarle, y ese es un dato sin tener examen de laboratorio, y quieren meterse a un régimen estricto de dieta, de ejercicio o de actividad física, y observa que no disminuye de peso, ojo, eso es uno de los primeros datos de resistencia a la insulina. Sí, o aumento de peso. De hoja. Pero hay que ser bien honestos aquí, ¿no? Porque si seguimos, por ejemplo, un plan o comemos bien y vemos a lo mejor no una subida exponencial, pero que vemos que no hay un beneficio para abajo, que hay para arriba, también ya hay una sospecha de resistencia a la insulina, ¿no? Y también a lo mejor un poco de cansancio, estos cambios de humor. O sea, hay que estar muy al pendiente de que, y si quieren salir de sospechas, un estudio de laboratorio. De acuerdo. Mira, yo creo que aquí para Elba, gracias Elba por estar presente, es así, ve a hacerte esos análisis, porque dice Elba, doctor, yo tengo muchas manchas negras en mi cuello, axilas y codos, sudo mucho, me inflamo, se me cae el cabello, pero tengo barba, mi periodo es muy irregular y estoy triste todo el tiempo, ¿eso es normal? Gracias por estos temas. Si me permites, no es normal. Le voy a contestar a Elba. Por favor.
Lo que pasa es que efectivamente, así como Elba, a mí me llegan múltiples pacientes que tienen secundario a este problema de resistencia a la insulina, tienen el famoso ovario poliquístico. Y voy a hacer un pequeño resumen rápido del metabolismo de esto. Ya sabemos que para que la glucosa se convierta en energía necesitamos la insulina. Si esta insulina, por cuestiones genéticas, epigenéticas o como le queramos llamar, hay resistencia, ¿qué significa? Que esa insulina no va a actuar, no nos va a ayudar. Por más toneladas y kilos que le echemos a esa glucosa, esa no va a ayudarnos para la producción de energía. Esta insulina sobrante, o sea, aquí sobran dos cosas, insulina y glucosa. La glucosa se va a acumular, como lo vimos en la gráfica, ¿sí?, en diferentes partes del organismo, y no va a poder bajar de peso, pero nos están diciendo, bueno, pues tengo vello facial, tengo caída de vello, cabello, de cabello, y esto es un problema se llama hirsutismo, y este hirsutismo que estamos teniendo es por exceso de andrógenos. Ah, caray, pero ¿cómo es ese exceso de andrógenos? Hormonas masculinas. Vamos a hablar de la testosterona, que es la hormona masculina. La mujer produce testosterona en sus ovarios y en las glándulas suprarrenales. Esta testosterona viaja en el organismo en unos carritos que yo les llamo, que se llaman globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Son los carritos. Trenecitos ahí van. Sí. Mientras estén viajando en el organismo, en esas globulinas, en esos carritos, no hay bronca. ¿Por qué? Porque cuando se bajan de esos carritos, actúan en los lugares que deben de actuar. Hablando de la mujer. Pero ¿qué pasa si estos carritos, porque la insulina dice, bueno, pues yo me voy a subir a estos carritos? Aprovechando. Pues sí. Entonces, ¿qué va a pasar con la testosterona? La testosterona se va a bajar y va a empezar a actuar. Se va a bajar y va a haber testosterona libre. Ya no está en los carritos, está libre. Y como está libre, va a actuar en lugares y en personas que no corresponden, donde haya ciertos receptores de esa testosterona. Obviamente en la cara, por eso los hombres que tenemos receptores de testosterona, tenemos barba, bigote, se nos cae el pelo, como yo comprenderé. Y bueno, pues eso es por la testosterona. Claro. Y en una mujer que tiene exceso de testosterona libre, va a tener problema de hirsutismo, o sea, vellito facial, vellito aquí en el pecho, axilar y sudoración. Inclusive la sudoración va a tener un olor. Las pacientes dicen, es que huelo agrio a hombre. Bueno, a hombre. Justamente por esos receptores de testosterona. Y bueno, ¿qué pasa a nivel de los ovarios? Va a haber los ovarios están modulados por unas dos hormonas principalmente, que son secretadas por la hipófisis. Una se llama FSH, otra se llama LH, y van a estar en un orden, pero esto va a hacer que se invierta ese orden, y al invertirse ese orden, o sea, va a haber más LH que FSH, el folículo que está madurando y que va a hacer que ovule, se rompe el folículo, hay ovulación. Por acción de estas dos hormonas que están invertidas, no va a poder romperse
y se va a formar un quiste. Y al mes siguiente se va a formar otro quiste. Y al mes siguiente otro. Y no hay que olvidarnos que es tridimensional. Si yo le tomo un ultrasonido que es bidimensional, voy a ver el ovario como con un collar de perlas, así se ve. Varios quistes. Y a eso se le da el nombre de ovario poliquístico. Doctor, además de que le respondió clarísimamente a Elba, también a María Guadalupe, que dice, la resistencia a la insulina, ¿qué tiene que ver con el ovario poliquístico? Que lo está diciendo clarísimamente, pero también con los miomas, doctor, pregunta Guadalupe. ¿Sí, con los también miomas, con los miomas no tanto? No. O sea, son dos entidades distintas, afectan lo mismo. Diferentes. El mioma no está tan relacionado con la resistencia a la insulina, pero el ovario poliquístico sí. El ovario poliquístico sí. Okay. Categóricamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuáles estudios de laboratorio? Obviamente tienen que acudir con su médico para que el médico les indique qué estudios. Obviamente un perfil ginecológico, le vamos a pedir glucosa en ayunas, le vamos a pedir insulina, y nosotros vamos con esto, vamos a hacer algo que llamamos índice de HOMA, y el índice de HOMA, si está muy aumentado, esto es un cálculo que hacemos nosotros con esos resultados de la paciente. Si ese índice de HOMA me habla de una cantidad arriba de 2.9, esa paciente tiene un problema grave de resistencia a la insulina. Y lo que yo le digo a las pacientes es que es diferente en cada paciente, y no me vas a dejar mentir que hay pacientes que tienen más resistencia, otras menos resistencia, otras tienen más barba, otras tienen menos barba, manchitas, otras tienen manchitas. Es que yo no tengo manchitas, yo no tengo resistencia. Perdón. Puede ser otro. Puede ser, es que si lo ponemos en un catálogo, alguien puede tener más de una cosa que de otra. Claro. Sí, porque aparte no son como síntomas tan evidentes. Sí, a veces puede ser en la espalda o lugares donde uno no se ve. Justo, o sea, a veces sí, por ejemplo, si de repente pues yo llego con barba, bueno, es evidente que algo está pasando, ¿no? Pero hay muchos otros factores o síntomas que ni siquiera nos podemos dar cuenta. Claro. Porque no somos tampoco conscientes de lo que nos pasa o lo normalizamos. Claro. Y no es nuevo esto, o sea, nosotros pensamos que esto de la resistencia a la insulina y todo esto es algo que acaban de inventarse o acaba de descubrirse. Desde la década de los años 40, un doctor que se apellida Stein y otro que se apellida Leventhal. Ellos hicieron estudios y pues sacaron a colación el síndrome de Stein y Leventhal, justamente. Y ahí son estas pacientes con vello facial, que no pueden bajar de peso, ¿sí? Y son pacientes con acné. Sí, acné. Hasta con cierto olor tienen las características peculiar. Y por ejemplo, de acuerdo también al tema de la nutrición, no es generalizado tampoco, porque podemos decir, bueno, una paciente que tiene resistencia a la insulina, le bajamos, le bajamos la carga de carbohidratos, le subimos grasa, proteína, pero no es generalizado, porque esa paciente puede ser, aparte de cierto, intolerante o sensible a ciertos carbohidratos que nosotros podemos decir, pues son carbohidratos, ¿no? Todos los procesan igual, y no necesariamente. Hay gente que se me infla, como palomita. Por eso es el tema de un conocimiento personal con nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. Y la importancia de derivar a la paciente, yo no soy nutriólogo, sí sé que esto le puedo dar una dieta baja en glucosa a mi paciente, pero ¿quién va a ser la persona indicada para darle una dieta correcta y de acuerdo, como que si fuera un traje a la medida? Sí, claro, exactamente. Y yo hay veces que les pido un diario,
Sí, exacto. O sea, les pido un diario, ¿no? Para ir registrando, sí. Porque sobre todo los primeros días podemos tener el cuerpo es maravilloso y también actúa casi de inmediato, ¿no? O sea, por más que tenía un paciente que la vena lo inflaba como palomita y por más que bajaba la carga, o sea, lo inflaba. Entonces le dije, a ver, pero no sabíamos que era como la vena hasta que le dije, lleva un diario, apúntame todo, chicle, Claro. Café con una gota de leche. O sea, no importa, para saber de dónde viene. Claro, porque es algo, es una experiencia muy, muy personal. Y ahorita me gustaría, si me permites, para abundar en esto que estás comentando. Pero antes, una pregunta, doctor Kleiman, porque hay una asociación con esto de las funciones reproductivas que nos hace Georgina. Dice, doctores, ¿por qué cuando me da mi periodo o ya está próximo, me dan muchas ganas de comer azúcares y chunches? ¿Es normal o yo estoy mal? No. ¿Qué tiene que ver con esto, con la menstruación? ¿Por qué los... A ver, cuéntenos, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente de la menstruación. La menstruación es una pérdida de sangre. Nuestro organismo se está preparando para esa pérdida de sangre, para esa pérdida de energía, y por lo tanto nos pide en forma intrínseca, oye, come más energía porque estás a punto de perder esa energía. O sea, en forma muy simplista, pero esto sería la explicación que le podría dar. No sé si tengas algo que cambiar. Eso es como la mejor explicación, y también creo que viene seguido de una parte emocional, ¿no? Porque también el cuerpo, no me va a dejar mentir, de la mujer se prepara todos los meses pues para ser mamá, ¿no? 100%. Claro. Entonces, si de por sí nosotros somos hormonales, o sea, más hormonales que los hombres, es ¿no? una frustración, vamos. Pues sí, justo. Entonces, a nivel, y también depende de con qué lado estamos ovulando, ¿no? Porque pues a mí un mes me da de la cachetada porque quiero matar a todo el mundo, exacto. Y el día siguiente, y el mes siguiente me da tranquilo. Tranquilo, o sea, no siempre es igual el periodo, y comprendernos, exacto. Y comprendernos, aparte de lo que dice el doctor, que se prepara el cuerpo para esa pérdida de energía, y el cuerpo quiere más energía, es como cuando aparentemente no tienes hambre después de una carrera, pero el día siguiente hay que rellenar todos los depósitos de glucógeno, todos los neurotransmisores y todo, que nos agotamos. Es lo mismo que pasa, pero también suman en la parte hormonal, ¿no? Y la parte afectiva y emocional. Entonces, pues por eso yo siempre digo, bueno, hazte caso, pero tampoco... es ser tan permisivo, ¿no? O sea, porque pues de ahí se puede derivar un periodo de atracón, ¿no? Sí, ni tan compulsivo ni tan ansioso. Exacto, o sea, hay que ser como, más conscientes de, no, que se me antoja un chocolate, bueno, pues hay opciones, ¿no? Se me antoja una galleta, hay opciones. Claro. Doctores, si nos hemos, por razones orgánicas, enfocado en el tema de las mujeres, pero también Cristóbal dice... Doctores, la resistencia a la insulina, ¿cómo afecta a los hombres? Y también Jorge nos pregunta que cómo si se puede reducir, si se quita o cómo se puede atacar el exceso de azúcar en la sangre. Si pudiéramos ver esta parte también de los hombres, ¿no? Y permítanme, antes de solicitarles la respuesta, que también tenemos saludos desde Costa Rica, dice Víctor Eduardo Matamoros. Saludos desde Costa Rica. Lo que debemos hacer es una reprogramación de nuestro sistema de salud nutricional. Víctor Eduardo Matamores, que está en Costa Rica. Muy dice, bien. Debemos hacer una reprogramación de nuestro... A Costa Rica, nuestros amigos dice, hacer una reprogramación de nuestro sistema de salud nutricional, que será nuestro sistema de vida, enamorarse y vivir más tiempo en la cocina de casa. Sí, son estas cosas que, reitero, la parte emocional. Muchas gracias, ahí están también conectados Magali Cruz, Antonio, muchas gracias, excelente tema. Leonarda Cruz, también muy buen tema que todos debemos de conocer. Lourdes Ortiz, también desde Mexicali, gracias Lulu. ¿Qué especialidad atiende esta condición de resistencia? Nutriólogo, endocrinólogo. Todo. Esta parte de la especialización y el tema de los hombres, ¿qué les parece si le damos paso a esto? Porque luego hay varias preguntas muy específicas sobre los alimentos. ¿Podríamos hablar sobre el impacto en los hombres? En el tema de impacto de hombre, bueno, eso es general. También puede impactar en el tema de salud sexual.
O sea, pueden claro. en el tema de los hombres también, o sea, nosotros vemos más claro el tema de mujeres de, ay, más vanidosas y todo, pero los hombres también, o sea, pueden tener desde pérdida de cabello, dificultad para bajar de peso también, insomnio, mal humor, malestar o sea, generalizado. hasta este olor como que es un desagradable, exacto, la sudoración, ¿no? Uh-huh. O sea, sí hay muchas cosas que no podemos dejar a un lado el género masculino, pero bueno, en este caso pues yo entiendo más a las mujeres, ¿no? Pero los hombres también tienen su sintomatología, claro. El porcentaje es mayor en las mujeres, pero la repercusión, como bien mencionas, a nivel psicológico y hasta social, le pega más a los hombres. Sergio también pregunta, ¿cómo se diagnostica la resistencia a la insulina? O sea, sí también hay una preocupación y una ocupación de nuestros amigos radioescuchas por entender esto, ¿no? Y en el caso de los hombres sí hay también una sintomatología más clara, muy clara, ¿no? O que puede indicar, si no tan precisa, pero sí ser indicadores de una alerta, ¿no? Sí, y más allá también de la sintomatología, yo los invito a que se hagan laboratorios periódicamente. Sí, de acuerdo. No hay nada mejor que salir de dudas, porque podemos sospechar y no, bueno, que sospecho que es esto, que sospecho que es aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser también, o sea, la pérdida del cabello, la acumulación de grasa en la zona visceral, los cambios de ánimo y todo ese rollo, pero nada nos va a sacar más que una prueba clínica. Sí, importante no nada más hacérsela, sino que vayan con su médico, claro, que el médico claro, la interprete, claro. Porque ¿de qué me sirve yo ir al laboratorio? Me hace por favor, así como que si estuviéramos en el restaurante, una prueba de glucosa en ayunas, por favor, y una de insulina, por favor, porque, para la mesa 3, porque exacto, como que si fuera receta. Entonces, de nada me va a servir tener unos resultados que me digan 104 de glucosa. Y nada más vemos si está dentro del límite o no. Está perfecto. ¿No? Exacto. Eso es interesante porque técnicamente lo hemos y lo señalamos casi siempre en las charlas. Lo básico es una historia clínica bien dirigida, exploración y los exámenes de laboratorio que deben ser lo básico. ¿Por qué? Porque lo extrapolo a lo que era o debería de ser la medicina escolar. ¿Cuántas veces en esa historia viene, si hay algún familiar, eso es poner los focos rojos o amarillos, en el sentido de decir, ¿tienes algún familiar que padeció o padece diabetes? Sí, mi abuelita, por parte de mamá, mi abuelito por parte de mi papá, y creo que un tío. Ojo, independientemente de la especialidad a la cual se consulte, eso es un foco amarillo para darle una buena atención a nuestros pacientes. Claro. Y otra cosa muy importante es no automedicarse. Claro. El clásico, pues mi comadre le diagnosticaron lo mismo que yo estoy teniendo y le dieron metformina. Yo voy a tomar también metformina. Claro. O las cosas naturales también, que luego, por más natural que sea, puede tener una repercusión en tiroides, en hígado, en riñones. Entonces, no, yo creo que estos programas fomentan la prevención y que el autocuidado, el que vayas y preguntes, ¿no? O sea, yo siempre les digo, puede ser caro ir al médico porque es curioso, no tenemos esa cultura, pero sí podemos meternos a un restaurante a pagar una cuenta de, no sé, 2,000 pesos, ¿no? Entonces es como un voltea a ver a tu salud, porque si tú no tienes salud, no tienes nada. Claro. O sea, y hay mucha gente que sus hijos, sus familias dependen de ellos, entonces si tú no tienes salud, tus hijos probablemente crezcan viendo un papá con malos hábitos, entonces, ¿no? Un niño no, porque pues yo creo que si yo le hubiera contestado eso a mi mamá me manda otra vez al ortodoncista, pero si veo a mi mamá... Te da un sope, una quesadilla y un pambazo. O sea, si yo veo a mi mamá enchufándose la coca y me dice mi mamá no tome refresco, pues lo primero que voy a hacer, tú sí tomas refresco, ¿no? Digo, a mí si me hubieran volteado... Hay quien desayuna Coca-Cola. Exacto, entonces, ojo ahí, o sea, yo creo que sí, una cosa es el gobierno y somos parte de un sistema, pero también está en nuestro granito de arena. Nosotros aquí estamos poniendo un grano de arena, trayendo información a la gente, y esas mismas personas también que sean un poco más conscientes, ya con eso ganamos todo, ¿no? Claro, y que se vaya, exacto.
Verlo Claro. como una inversión, porque aquí hay dos cosas. Lo barato cuesta caro. Y cuando se ven las cosas de una manera simplistas, oh sorpresa, nos van a afectar en gran medida y a todos cuando ya se ven complicadas. Claro. Doctores, pues sigue llegando hay mucho interés. Flavia Margarita, gracias Flavia por estar presente. Dice, muy buen tema, enfermedad que aqueja mucha de la población Mucho. y debemos considerarlo para evitar formar parte de esa problemática. Gracias por los tips. Lo mismo Guadalupe Contreras, Lupita, muchas gracias que estás presente, nos saluda desde Tecomatlán, Puebla. Y saludos a los lectores, gracias por abordar un tema muy importante. Y aquí también Olga, gracias por estar presente y lo mencionó ahorita, doctor, podría precisarlo. Dice, ¿cuál es la función de la metformina en la persona prediabética y cuáles son los efectos secundarios de su consumo? Bueno, la metformina es un medicamento que sirve para disminuir los niveles de glucosa. El problema de la metformina es que lo debemos de vigilar, es que muchas veces hace que el paciente tenga diarrea o que no se absorba la vitamina B, y principalmente B12. Entonces, tampoco es de que te tomas la metformina y ahí vemos qué pasa. Justamente hay pacientes que no toleran mucho la metformina y por lo tanto les causa diarrea y son pacientes que dicen, pues yo no sé qué es lo que tengo y diario están tomando su pastilla de metformina porque se las indicó inclusive el médico, pero si el médico el paciente no va con el médico, no acude con el médico y le dice, oye, lo que me diste me está provocando esto, que es un efecto secundario, Claro. y no en todas las personas. Obviamente, pues, el médico va a saber qué tipo de metformina, si le da de metformina de acción inmediata o más retardada, o se lo cambia por algún otro medicamento. No, aquí hasta, perdón. Adelante, y también con el tema de nutrición es bien importante saber si una persona está tomando metformina, porque si nosotros mandamos un plan, o sea, yo en mi consulta pregunto absolutamente de pe a pa de qué tomas, hasta por curiosidad, ¿no? Porque si tú estás tomando metformina, ya sea para el control de la diabetes o que te mandan para el control de peso, que eso yo no estoy nada a favor, totalmente, ¿no? Y te mandan aparte una dieta cetogénica. ¿Qué quiere decir una dieta sin carbohidratos? La persona va a hacer una hipoglucemia. Sí, claro. Porque la metformina lo que hace es captar las moléculas de glucosa excedentes. Claro, ¿de dónde? Va a haber déficit. Exacto. Entonces, por eso sí es acudir con un médico, porque retomando los dos comentarios, muchas ocasiones se presenta más esta reacción secundaria porque la dosis no fue la adecuada y porque tal vez sea chocante, pero en medicina se tiene que individualizar los casos. Así es. Ver de lo general a lo particular. Y ahorita que ven de estos temas también tan precisos, Rosa Imagen, gracias por estar conectada. Mi Bebu dice, buenos días, ¿podrían por favor explicar la relación entre resistencia a la insulina y hemoglobina glicosilada? ¿Es glicosilada o glucosilada? Glicosilada. ¿Cuál sería la relación entre estos dos marcadores? Pues es que al haber un excedente de glucosa en sangre, la glucosa se pega a la hemo, y va viajando por todo el torrente sanguíneo, y es cuando un excedente de hemoglobina glicosilada puede aterrizar en los ojos, en en otros retina, órganos, también. exacto. Ahora, algo muy interesante. O sea, si yo me voy al laboratorio y me tomo un examen, una glucosa en ayunas, es como le digo a mis pacientes, es como que si te tomas una fotografía y en ese momento de la fotografía saliste con los ojos cerrados. No significa que toda la vida tengas los ojos cerrados. Y luego hacen trampa. Luego hacen trampa. Luego hacen ayuno, luego hacen trampa. Por eso. La hemoglobina glucosilada o glicosilada lo que va a hacer es, me va a dar a mí una información de cómo este individuo o esta paciente
está utilizando esa glucosa, su organismo, en un tiempo determinado. Y, o sea, si tiene arriba de 6, 7 de hemoglobina glucosilada, lo que me está diciendo es que esta persona no tiene un buen manejo de esa glucosa en 3 meses. 3 meses. Determinado tiempo, exacto, 3 meses. Y si en ese tiempo no está, quiere decir que su nivel de glucosa durante el día, y si nosotros nos medimos en este momento la glucosa, va a ser diferente a la que tuvimos hace 1 hora o a la que vamos a tener a las 3 de la tarde. Claro. Y también depende de lo que comamos. Sí, claro. Pero la hemoglobina glicosilada lo que me va a decir es un patrón mucho más amplio, me va a dar una información diferente que la hemoglobina, que la glucosa en ayunas. Sí. Ok. Espero que sea, sí, creo que fue muy clara la respuesta. Hay varias preguntas en relación ya sobre alimentos muy específicos. Por ejemplo, dicen, ¿el alcohol me afecta si me dijeron que tengo resistencia a la insulina? Sí. ¿Y el alcohol sí, porque el alcohol se metaboliza al final en glucosa. Ajá. Claro. ¿No? Y esa glucosa pues queda, volvemos a lo mismo, tenemos resistencia a la insulina, entonces esa glucosa queda en el torrente sanguíneo. Aparte de que aunque no tengamos resistencia a la insulina, el alcohol nunca va a ser como de nuestros mejores aliados para cuidar la salud. ¿No le ven ninguna beneficio? O sea, pues porque la dieta mediterránea tan por el resveratrol del vino, o sea, hay muchas cosas como buenas, pero volvemos a lo mismo, un exceso. Claro, es que es el tema también de las dosis, porque ese es, reitero, claro, una buena relación, porque eso estar pensando, cada cosa que me como, no, o sea, tu propio cuerpo escúchalo, claro, y te va diciendo, y una copita, pues, digo, creo que también tiene un efecto relajante, socializante. Y se disfruta. Ahora, claro, cuando hay un exceso de alcohol también, aparte de que no va a ser lo mejor para bajar, los que queremos bajar grasita, las personas que tienen resistencia a la insulina y demás, pues deshidrata la célula. Claro. ¿No? Y claro, ya lo dice la etiqueta, el exceso. Claro, los excesos. Puede ser nocivo para tu salud. Claro. Y sobre todo si son frecuentes, recurrentes, eso es lo peor, ¿no? Por supuesto. Patricia dice, doctores, o sea que la dieta de la papaya no funciona, he vivido en la mentira, gracias por sus programas. Y hablando, reitero, de productos más específicos. Papaya. Esther dice... Coma todo menos papaya. Ay. Diario papaya y le da diarrea. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer programas. La papaya. Esther dice, entonces no es bueno el Yakult, la miel y el yogurt. Papaya, yogur, miel. Pau dice, el elote es malo y las tortillas. No, hombre. Y también pregunta a Georgina, ¿puedo comer frijoles, lentejas y arroz si tengo resistencia a la insulina? Sí. Alberto, ¿se puede ser adicto al azúcar? Y si sí, ¿cómo saberlo? ¿Qué les decimos a estos queridos radioescuchas que preguntan sobre productos muy específicos, las tortillas, el elote, las lentejas, el elote y las tortillas yogur, es buenísimo. Ajá. O sea, el consumo es buenísimo. Final, volvemos claro, a lo mismo, las porciones. Igual que las leguminosas, que son una buena fuente de proteína, fibra, o sea, son muy buenas, ¿no? Y por ejemplo, las personas que somos vegetarianos podemos tener el consumo de proteína de igual valor biológico que un pedazo de carne con una leguminosa y un cereal, o sea, frijoles con arroz, punto. Pero hay que tener cuidado con la carga porque son carbohidratos, entonces, ¿no? Para no elevar esa glucosa en sangre. Ahora, yo preguntaría, el Yakult, el yogurt, o sea, puede sonar como muy burda la pregunta, pero ¿para qué te estás tomando el Yakult? ¿Por el tema de probióticos y demás? ¿No? Son productos que yo recurriría a otro tipo de cosas para alimentar esa microbiota. ¿Por qué? Porque el Yakult no deja de ser un producto altamente lleno de azúcar, ¿no? Porque es el alimento del bichito. O sea, así funciona, ¿no? El pre funciona con el probiótico, si no, no hay manera. Y lo que nosotros a lo mejor tomamos a manera en farmacia es un simbiótico, ¿no? Pero podemos recurrir a lo mejor al kefir, al yogur natural, o sea... y dentro de los productos yo sí me he dado a la tarea en el súper de agarrar varios botes de yogur y ver cuál es el que mejor, ¿no? Y hay unos que tienen hasta 20 ingredientes que dices, no puedo pronunciar ni el primero, entonces bye, ¿no? Claro. Y hay otros que tienen 3, que es el suero de leche,
el lactobacilo y otra cosa, ¿no? Que Así dices, es. bueno, Ya con eso. exacto, Café ya con Shirota. eso estamos hablando de que puede ser mejor que un Yakult. Claro. De acuerdo. Y esta parte creo que también otra regla que El nos lactobacilos. ayuda para la selección de los alimentos sanos es que mientras más pronto se echen a perder, mejor. Claro. Porque aquellos que te están diciendo que tienen una vigencia hasta dentro de 5 años, Claro, aguas, tienen más porque preservativo. tienen una cantidad Y hagan de experimentos condiciones. también de repente. Una vez se quedó en mi refri un paquete de pan y llevaba como 8 meses y cuando la saqué estaba perfecta y dije, madre del Señor. Sí, claro. O sea, Pues sí, dije, madre, me esto no espanté. es normal. O Sí, sea, pero o sea, tendría que sí. estar lleno de hongos. de hongos, claro, porque es una cosa normal, ¿no? O Claro. sea, Doctores, dice Fabi, ya me espanté. no. ¿Cómo se puede quitar? Y también Fabricio dice, ¿cuál es? Acudan No con se la doctora. espanten. No se Dice, espanten. ya me Acuda espanté. con- También con Licen. sí nos pregunta si Con se Daniel. puede revertir, dice, ¿se puede revertir la resistencia a Sí, la insulina? sí. Dice Joaquina, ¿cómo se puede revertir la resistencia a la Sí. insulina? ¿Es posible volver a estar sano? Claro Gracias que sí. por su gran Sí. programa, ya entendí. A ver, gracias Joaquina. Yo una dice, cosa, a ver, ¿cómo antes es de esto? que contestes Por eso, favor. Sí. algo muy interesante. Muchas veces, o sea, cuando me llegan mis pacientes con resistencia a insulina, ovario poliquístico, les digo una cosa, es incurable. ¿Cómo? Es incurable, pero es 100% tratable, que no es lo mismo. Claro. Entonces, ¿se puede revertir? Por supuesto que se puede revertir. El chiste de esto es acudir con un profesional y que te dé la dieta específicamente para ti y que y qué es lo que tú necesitas, que va a ser diferente a lo que ella necesite, a lo que ella necesite. Sí, y el momento que estamos viviendo, aparte. Y así, Sí, claro. con eso, medicamentos como la metformina, como el mioinositol, y así me puedo ir con varios más. Sí, Claro. claro. Tener Carnitín. a Javier, que también nos El pregunta que carnitín. cómo se puede revertir la resistencia a la insulina. Dice, no quiero ser diabético. Sí, les invitamos, les recordamos que nuestros programas quedan grabados, que pueden ir en el momento en que ustedes gusten. Les pedimos y les invitamos a que nos den like precisamente para que Por estén cierto, bien, están pero pasando sí, abajo precisamente tus tenemos- datos, Ah, Danielita. sí, sí. Aquí Si nos dice- lo puedes, antes de que cerrar, sí, porque ya porque estamos a dice- punto de cerrar. Dice María, Ay, dice, no. ¿pueden dar sus datos, No. por favor? Ay, no. Tus Dice- datos, Ah, no, los datos sí, pero no me Espérame. quiero ir, ¿no? Dice, Ah, bueno, creo claro. que necesito ir con ustedes. Gracias por sus programas. ¿Qué exámenes requiero para saber si tengo azúcar o resistencia? María pidiendo los Azúcar, datos porque sí. necesita. Ahí está el eh, Instagram. También pide los datos, ¿no? Los datos. Ahí, justo ahorita está ahí mi Instagram y cualquier cosa, cualquier duda también me pueden contactar. Ya ven que ni me gusta hablar, pero sí se puede revertir. Y el tema y la clave es buenos hábitos De acuerdo. y cambiar eso, o sea, Cambio ir en los reemplazando hábitos de vida. los malos hábitos Comer por frutas nuevos. y verduras. Como Mira, frutas y En forma verduras. gradual y a tolerancia. Jesús Claro. dice, aparte Pero de háganlo. ovario poliquístico, ¿qué otra enfermedad da si no se atiende la resistencia a la insulina y le da a los niños? Y también comentamos ampliamente Diabetes. de todas las alternativas. Digamos que lo que se ve de manera como muy directa es el tema Sí. de la diabetes, Sí. pero afecta Y la la función, obesidad, la que es obesidad, el claro. tema de la piel, el cansancio Bueno, generalizado, todos estos El aspectos. sobrepeso y la obesidad lo vemos como, es sobrepeso y obesidad, pero es una pandemia y es una enfermedad crónica que compromete también el sistema inmunológico. De Claro. acuerdo. Entonces, si nosotros tenemos, no importa si son 100 gramos o 20 kilos, el cuerpo ya presenta un estado de inflamación donde pues está más preocupado por atender este estado de inflamación y llega otra enfermedad y dice, bueno, ¿y qué hago? Y además la obesidad oxida, Claro. entonces hay que tomar antioxidantes. Claro. Un cuadro y hasta uno puede decir porque en ocasiones también es debido de acuerdo a los medicamentos que necesitamos para otro tipo de padecimiento. Pero haciendo a un lado eso, la obesidad crea efectivamente un estado de oxidación permanente, un estado de inflamación permanente, y eso es un caldo de cultivo a mediano o largo plazo que efectivamente altera el sistema inmune y que nos hace más propicio a
presentar algún tipo de tumor. Eso es uno. Claro. Y dos, hablando ahorita del COVID y todo, ¿a quién ahorita en pandemia, a quién le afectó más el problema de COVID? A las personas vulnerables, las personas obesas, claro. Y justamente por eso, por lo que estás diciendo, les pegó más a este tipo de personas. Es muy interesante, insisto, porque la medicina se diferencia de cualquier profesión, porque es una ciencia y un arte, porque independientemente de todo, en las personas, llámale que sean en la etapa infantil o de adulto, va asociado, y eso me involucra a mí, a que la determinación de 25-hidroxivitamina D o simple vitamina D se altera, y al estar alterada ocasiona alteración en la calidad de hueso, alteración en el sistema inmune y una baja defensa ante la aparición de diversos tumores. Claro. Doctores, pues ya para cerrar, a Paola que nos pregunta, dice, yo soy alérgica al huevo, ¿qué puedo comer para ingerir proteína sana y no tan cara, justo para evitar una mala alimentación? Paola, próximamente vamos a tener precisamente una charla sobre alergias. También Fabricio pregunta qué leche es la mejor. Creo que vamos a ir tratando los temas a reservas de que ustedes quieran comentar algo, y muchísimas gracias, no dejan de llegarnos preguntas. Eso es bueno. Dice, dígalo fuerte, doctora, doctores, porque ahora la obesidad la quieren normalizar y no es por estética, es por salud, entendamos. Muchas felicidades. Gracias, Fernanda. Elsa dice, felicidades por sus programas, doctores, recomiendan los productos integrales y qué ejercicio es mejor para bajar. Elsa, Carmen también pregunta, dice, ¿podría mencionar eso de las etiquetas? Dice, o sea, es que son excesos de lo que podemos comer, es que todos los alimentos las tienen, o sea, son malos. Creo que hay mucha inquietud, temor por este tema de los alimentos. ¿Cuáles? Ajá, como para cerrar, ¿qué les recomendaríamos a nuestros queridos radioescuchas para que no se queden tan asustados? Porque sí hubo esta reacción. Lo que pasa es que, bueno, los sellos de advertencia, como su nombre lo dicen, son advertencias, que en cierta cantidad de producto contiene, a lo mejor sobrepasa la ingesta de grasa saturada, de calorías, de sodio, de grasas trans, o sea, que tenemos como de requerimiento diario. O sea, nosotros podemos comer hasta el 10% de las grasas totales como trans, el 5% de azúcares, pero si en ese producto, que son a lo mejor 30 gramos o 100 gramos o lo que sea la porción, sobrepasa eso, entonces yo creo que ya tenemos que cambiar de producto, porque en muy poca cantidad tenemos bastante y sobrepasamos la ingesta. Entonces no es que tampoco sea como tan bueno o tan malo, sino vamos a elegir un poquito mejor, ¿no? Claro. Y a lo mejor siempre va a haber las dosis, y la frecuencia, ¿no? Porque también algo muy rico, con una buena relación con el cuerpo lo disfrutas. Pero reitero, si ya está siendo como una necesidad, hay que trabajar las emociones, porque la alimentación y la alimentación, la ingesta por ansiedad o por depresión es muy frecuente. De hecho, somos la única especie que come por aspectos emocionales, y eso debemos también de tratarlo, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que si es hambre fisiológica o emocional, cambia todo. Cambia todo, exactamente, exactamente, hacer esa diferenciación, y de eso, como anuncio final, de eso va Mindfulness, en otra ocasión lo comentamos. Así es. Pero muchísimas gracias, queridos radios. Yo recomiendo, hay un libro que escribió un amigo mío, que es nutriólogo, que se llama Comer es un placer, y más si se sabe hacer. Claro. Sí. Y ahí va de la mano con la adicción al azúcar. Exacto. Y a los carbohidratos. Exacto. Y a tu sentido del gusto, porque de qué sirve en alguna ocasión viendo a X o Z persona decirle qué bueno que ingieres productos light, ¿sí? Mayonesa light, es todo, leche light, es todo un tema. ¿Y qué decía uno? Pero antes veía que normalmente es que acabas de abrir la caja de Pandora con una cucharada. Y ahora, como es light, veo que le anexas o añades 2 o 3 cucharadas. O es libre. Es que si es light, tengo que usar mayor cantidad para que yo sienta
que sí es mayonesa. Te digo que acabas de abrir vamos la a seguir de Pandora, otro punto, porque también hay vamos muchas... a hablar de los productos light para la próxima, sí, porque claro. sí. creo que ese es algo... Iba de la mano con los sellos, Y iba de podemos la mano quedar con muchas así. cosas. Sí, sí. No, es que es un tema de verdad que no se acaba. Alberto dice que si se puede ser adicto al azúcar y otras cosas, Sí. creo que todo esto tiene que ver con esa relación afectiva, emocional con los alimentos. Entonces, lo seguiremos comentando. Gracias, Alberto, y a todos Mi quienes querida nos Daniela. preguntaron. Ay, Gracias. no me quiero ir. No sé, Pues el tiempo es Sí, es implacable. implacable y pues desgraciadamente ya Nos tenemos que tenemos cerrar que el ir, programa. a nivel Y psicológico. Si quieres una última oportunidad, algo que decir ya para cerrar. para nuestros... Ay, pues que nunca Quítales es el tarde, susto. que nunca es tarde para ocuparnos de nuestra salud y Totalmente de que acuerdo. hoy mismo podemos empezar, o sea, día 1 puede ser hoy. Así es. Y Bueno, pues hago entrega de tu reconocimiento, de Bravo, parte bravo. de parte de los que hacemos SAI, todos los que estamos aquí, Ay, Gracias. un reconocimiento merecidísimo gracias. y la verdad es que fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Yo Un encantada. placer, se nos pasó Rapidísimo. Sí, como siempre. Y bueno, pues Muchísimas Y gracias. casi diría, y hablando del tema, por favor, trae la bota de Tutsi Pop y chocolates para darle su reconocimiento. Sí, ¿verdad? Su en reconocimiento. Unas esencia. pasitas Sí. con chocolate, digo. Ay, sí. No, Esas es son que riquísimas. es Son que no es buenísimas. satanizar la comida, es tener una No, buena la relación. bota navideña. sana. La bota navideña. Sí, ¿verdad? Pues no me resta más que desearles que terminen de pasar un buen día y que tengan un mejor fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, a todos. Gracias por vernos y reflexionemos siempre en los distintos aspectos de la vida. Y cuídense, no hay que bajar la guardia sobre Sí. el COVID. Usen cubrebocas. cubrebocas Sí, de nuevo. en cuestiones de riesgo. Muchas gracias. Varios radioescuchas nos dijeron, ya entendí, y eso nos llena de Sí. gusto y de agradecimiento y de satisfacción, porque Así de eso es. se trata. Muchas gracias, queridos radioescuchas, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.